Un privilegio, queridos amigos y hermanos, poder acompañarles nuevamente en un repaso más de la lección de escuela sabática. Un saludo fraterno para todos los que fielmente nos sintonizan y son parte ya de esta gran familia de Conectados con el Cielo. Vamos a tener una palabra de oración antes de meditar en el texto bíblico de la lección de escuela sabática. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, venimos a ti en esta hora para suplicar el perdón de nuestros pecados, para suplicarte, Señor, que nos hagas dignos de poder viajar por las páginas del tiempo y por las páginas de tu palabra, para poder, Señor, aprender más acerca de esas grandes verdades bíblicas que son necesarias, que impresionen nuestra mente, impresionen nuestra vida, de tal manera que podamos anhelar las cosas celestiales y prepararnos en serio para un día, Señor, estar contigo morando por la eternidad. Bendice a nuestros amigos que nos sintonizan. Estas lecciones están tan interesantes que ojalá el panorama con respecto a qué hay después de la muerte pueda irse aclarando en sus mentes. Bendice tu palabra, envía tu Espíritu para que sea nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lección número 7 ya. La victoria de Cristo sobre la muerte. El texto base para esta semana fue Apocalipsis 1, 17 y 18. Muy interesante lo que vamos a leer. Cuando le vi, está hablando el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué interesante los puntos que vamos a tratar en esta oportunidad. Quiero destacar 4 cosas importantes que se encuentran allí en este texto bíblico. 4 detalles importantes. El primero, yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy el primero, soy el último. En Apocalipsis 1:8, en Apocalipsis 1:11, en Apocalipsis 21:6 y en Apocalipsis 22:13 encontramos la misma expresión. Apocalipsis 1:8, que es se parece mucho a lo que dice el versículo 17 y 18. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El versículo 11 dice más o menos lo mismo, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 21:6 tiene la misma enseñanza o la misma aclaración. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el capítulo 22 y el versículo 13 dice también: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vemos que estas 4 citas, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:11, 21:6 y 22:13, tienen la misma expresión, y Cristo
en el versículo 18 del capítulo 1 está diciendo de que Él es el primero, o sea, el alfa, la primera letra del alfabeto griego, el primero y el último. Una pequeña aclaración con el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde es el Padre quien se presenta como el alfa y la omega. Eso es bien, muy relevante. En el versículo 8 del capítulo 1 es el Padre el que se presenta. Ahora, si trasladamos estas expresiones y las comparamos con 1 Corintios 15:20, que es la cita que sonó de maravilla en esta lección, donde la lección nos centra en uno de los 3 temitas vinculados con el santuario que tocó esta lección y que vamos a mencionarlo luego. El capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y vamos a compararlo con el versículo 24, que dice, pero cada uno, voy a leer el 22, 1 de Corintios 15, 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Quiero resaltar algo importante con el versículo 22. No está diciendo de que en Cristo no vamos a morir. Espero no confundirlos con lo que voy a decir. Oigan bien la cuestión que vamos a analizar acá. Y esta lección ha sido importante porque termina de aclarar que finalmente la resurrección es una realidad. ¿Y por qué digo termina? Porque estudiamos en lecciones anteriores todas aquellas resurrecciones antes de la muerte de Jesús. Y ya Jesús era partícipe de ellas. Fue Dios quien intercedió a través de Cristo. Fue Dios quien envió a Cristo para que resucitara a Moisés. Fue Cristo actuando en la vida de Elías y de Eliseo, resucitando a aquellos jovencitos de las viudas con las que tuvieron que tratar. O sea, Cristo desde antes de su venida a esta tierra ya estaba actuando como un resucitador. La sierva del Señor menciona que con todo lo relacionado con la tierra, lo que pasa en la tierra, en la humanidad, Dios encargó a su Hijo que directamente se entendiera con todos los asuntos vinculados con los hombres. Vemos entonces a Jesús teniendo algunas apariciones en forma de ángel, en donde en ciertas ocasiones pues quienes estuvieron en contacto con ese ángel del Señor, que tantas veces se menciona en el Antiguo Testamento, dijeron, he visto al Señor, ¿verdad? Vamos a morirnos. Entonces vemos a Jesús en el Antiguo Testamento teniendo una participación activa. La deidad ha tenido una participación activa desde el Antiguo Testamento. O sea, la historia de Jesús no inicia con el Nuevo Testamento. Inicia con su humanidad, pero en su carácter de divino, Él está actuando en todo el Antiguo Testamento. Ahora, el versículo 22, de 1 Corintios 15 nos dice, así como en Adán todos mueren, así como en Adán, por el pecado de Adán, todos los hombres morimos, oigan bien, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, veremos la muerte y si morimos en Cristo, si morimos creyendo en Él, entonces llegará ese momento en que seremos vivificados. Espero que se entienda lo que estoy planteando.
Entonces, no está diciendo que los cristianos no vamos a morir. Hay una enorme lista de gente en el Antiguo Testamento que hacía el sacrificio poniendo su esperanza en el Cordero, que era un símbolo de ese Mesías prometido en Génesis 3:15. Entonces, luego llegamos, la historia corre, continúa, y mucha gente creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el Cordero, y cristianos hasta el día de hoy que han perdido la vida y han fallecido. Entonces, el versículo 22 no nos está diciendo que no vamos a morir, no, vamos a morir, pero si morimos creyendo en Cristo, llegará el tiempo en que seremos vivificados. Y me gusta, y esto ya lo habíamos tratado en una lección anterior, yo se lo planteé, me gusta lo que dice el versículo 23 porque pone un orden en cómo sucederán el final de las cosas. 1 Corintios 15:23, pero cada uno, o sea, en Cristo todos vamos a ser vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, primero Cristo, luego las primicias, aquí aparece otra vez la palabra de el versículo 20, luego los que son de Cristo en su venida. Interesante. Y el versículo 24 dice, luego el fin. Noten el salto que da. Primero, Cristo. Luego, las primicias. Primicias tiene dos significados. El primero es una noticia pública relevante. Y en segundo lugar, una primicia es el primer fruto de la cosecha, de cualquier árbol o de cualquier espiga. Entonces, primero es Cristo quien ha resucitado, luego resucitarán las primicias, luego los que son de Cristo y luego viene el fin. Mire qué bonito cómo este versículo abarca un montón de cosas y va incrustando el tema de la resurrección, que de eso trata esta lección. Cristo estaba actuando en el Antiguo Testamento, ya resucitando. Lo hizo él directamente con Moisés, actuó en la vida de Elías, de Eliseo, y luego pues le toca a él hacer un par de resurrecciones cuando está en la tierra, y lo más importante, lo que garantiza es su resurrección como campeón de la muerte o sobre la muerte. Bien, entonces la primera cosa que quiero destacar es que la expresión alfa y omega, en ella Cristo quiere dejar en claro que es el mismo Cristo que tuvo que ver con la creación del mundo y la creación del hombre. Es el mismo Cristo que actuó en el Antiguo Testamento, es el mismo Cristo que actúa en el Nuevo Testamento y es el mismo Cristo que volverá por segunda vez. Él es el principio y el final, el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego y la última. La segunda cosa que quiero destacar es que él menciona en este texto de Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Entonces, ¿cómo es posible esto? Estuvo muerto y vivió. Bueno, solamente tiene lógica a través de la resurrección, volver a la vida. Él quiere asegurarnos eso. El mismo Cristo que anduvo caminando acá, Juan, el mismo Cristo que viste, el que te llamó para que fueses un pescador de hombres, es el mismo que vive hoy, es el mismo que tú viste morir en la cruz. Ahora estoy vivo. Él quiere asegurar eso. Jesús quiere asegurar que sí hay vida después de la muerte, sí, pero a través de la resurrección para los que mueren en Cristo. Más tarde, pues el libro de Apocalipsis nos hablará de dos resurrecciones. La primera que es para salvación y la segunda que es para perdición.
La tercera cosa que quiero destacar es que este Cristo que estuvo muerto y ahora vive, no solo vive, sino que vive por los siglos de los siglos, o sea que vive por la eternidad. Y aquí viene otra expresión que se usa en varias citas, por los siglos de los siglos. En algunas alude solo a Cristo o se refieren solo a Cristo, por ejemplo Apocalipsis 1.6 y Apocalipsis 1.18. En otras solamente se refieren al Padre, como Apocalipsis 4.9, Apocalipsis 4.10, Apocalipsis 7.12 y Apocalipsis 15.7. Y en otras la misma expresión se refiere a ambos, como en el caso de Apocalipsis 5.13, Apocalipsis 5.14, Apocalipsis 10.6 y Apocalipsis 11.15. Disculpen que dé las citas, queridos hermanos, pero yo sé que tenemos amigos que ven estos estudios y a veces ellos, pues, para profundizar más, pues necesitan referencias bíblicas. Así que ténganme paciencia. Por eso es que las estoy dando, pues para que ustedes, amigos, más tarde puedan ver nuevamente el video y puedan ustedes mismos tener su estudio sobre este emocionante tema. Y entonces, las 4 cosas que quiero destacar, uno es que es el mismo Cristo el que está hablando, es el alfa y es la omega, el principio y el fin. El segundo, él estuvo muerto, ahora está vivo, porque resucitó. En tercer lugar, no solamente vive, sino que vive eternamente por los siglos de los siglos. Y la cuarta cosa, él tiene las llaves, pero no del Vaticano. Las llaves del Vaticano son corrupción, idolatría. Así que estas llaves son diferentes. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Interesante. Las llaves de la muerte, del sueño, del estado de inconsciencia, del estado en que la materia se separa del soplo de vida que Dios da. Solo Jesús tiene las llaves de la muerte. Y por otro lado, la otra llave es la llave del Hades, o sea, de la tumba, de la sepultura, del Tártaros, del Gehenna, del abismo, del Seol, del infierno. O sea, todas estas palabras del Abadón, todas estas palabras hacen alusión a la sepultura, a ese lugar donde vamos, donde hay silencio. A ese lugar se refiere la Biblia cuando habla del infierno, no del lugar de tormento. Cuando la Biblia habla del lugar de tormento se refiere a el lago de fuego ardiendo. Y ya lo habíamos estudiado también, porque allá en Apocalipsis capítulo 20 la Biblia menciona de que el falso profeta fue lanzado al lago de fuego juntamente con Satanás y la bestia, y también fue echado la muerte y el Hades. Entonces para muchos el Hades es el lugar de tormento, pero ¿cómo va a ser de que el lugar de tormento es echado otra vez al lugar de tormento? No tiene lógica. Entonces, casi siempre la palabra muerte va unida a Hades. O sea, está hablando de la muerte y del hoyo donde a uno lo tiran. Esos son los que finalmente van a ser vencidos y van a ser lanzados al lago de fuego ardiendo, donde se va a estar quemando su santidad, se va a estar quemando los falsos profetas y se va a estar quemando Satanás. Pero eso es al final de la historia, ¿verdad? Pero eso es un tema bastante interesante. Ahora, ¿por qué la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana? ¿Por qué? Y un principio que debemos entender es que no hay resurrección sin muerte y no hay muerte sin resurrección, hablando desde el punto de vista de la salvación. O sea, hay que morir para poder resucitar. Aún los que tengan que perderse, pues van a resucitar también. Sí, pero esa es la segunda resurrección. Jesús viene, son destruidos con el resplandor de su venida,
son resucitados los muertos en Cristo de todas las edades, son arrebatados en las nubes de los cielos juntamente con los que no murieron, son la generación final, y ven venir a Jesús, son arrebatados juntamente en ese mismo momento y son llevados por 1000 años al cielo. Después del milenio, durante el milenio Satanás es atado y después del milenio es desatado, o sea, ya no tiene a nadie quien molestar. Eso significa que está atado. Ahora, ¿por qué se dice que es desatado? Porque luego viene la segunda resurrección, que es la de muerte. Vuelven a resucitar los condenados, los que no resucitaron la primera vez con los salvos. Entonces, no hay muerte sin resurrección ni resurrección con muerte. O sea, como que el requisito para poder resucitar hay que estar muerto. De esa no nos escapamos. Ahora, ¿por qué la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana? Y en 1 Corintios 15, 16 al 18 aprendimos qué hubiese ocurrido si Cristo no hubiera resucitado. Y de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, 16 al 18, en primer lugar, los muertos no resucitarían si Jesús no hubiera resucitado. En segundo lugar, la fe sería en vano, sería por gusto. Tendríamos puesta la fe en nada. En tercer lugar, si Cristo no hubiera resucitado, todavía permaneceríamos en pecado. Y en cuarto lugar, si Cristo no hubiese resucitado, los que durmieron en Cristo perecerían. Qué interesante esto. O sea que no resucitarían, a eso se refiere. Y yo quisiera leer el versículo número 18 porque es bien fundamental. ¿Cómo es que perecen si ya están muertos? Eso es lo que quiero destacar en esta última expresión que dice el versículo 18 de 1 Corintios 15. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no hubiese resucitado, los que murieron en Él también perecerán. ¿Cómo van a perecer si ya están muertos? Interesante. Entonces, este texto implícitamente nos está llevando al acto de la resurrección. Lo que nos quiere decir el apóstol es que si Cristo no hubiese resucitado, los que murieron confiando en Él, teniendo fe en Él, no resucitarían. De eso está hablando el apóstol. ¿Qué sentido tiene la resurrección si al morir los muertos ya están disfrutando de la vida eterna? Y esta es una de las grandes mentiras y errores católicos que sigue pululando en las redes, en su doctrina básica. Ya analizamos y estudiamos de que nadie al morir va al cielo. Nadie. Solo ellos se han inventado de que los santos están ya ahí arriba. Acabamos de pasar la fecha del 2 de noviembre y se le llama la fecha de los santos difuntos. Y un montón de borrachos que murieron son santos. Y un montón de prostitutas que murieron en pecado son santas. Solo porque murieron les hicieron una misa y ya están en el reino de los cielos. La Biblia no enseña eso. Y ya vamos a ver más adelante el concepto de santos. ¿Quiénes son los santos? Entonces, ya lo hemos dicho, lo que voy a decir a continuación. Si todos los santos, los salvos, ya están gozando de la eternidad, si su familiar, querido amigo, que falleció hace muchos años, ya está disfrutando de la presencia del Señor, ¿a qué muerto va a venir a resucitar a Jesús cuando vuelva por segunda vez? Cuando la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo van a resucitar primero si ya están ahí arriba? Y al hablar de resucitar, estamos hablando de tener un cuerpo
un cuerpo glorificado. Más adelantito vamos a hablar de eso también. Así que parece ser que hay varias situaciones que siguen poniendo en tela de juicio este error católico que le enseñan a la gente, ¿verdad? Que todo el que se muere se va para arriba. La Biblia no enseña eso. Y ya hablamos también quiénes son los que ya están ahí arriba, que sí se sabe. Y hoy vamos a hablar de uno de esos grupos especiales. Dice la mensajera del Señor, hablando acerca de la resurrección para justificación y para vida eterna. Esto lo escribe en Los Lugares Celestiales, página 15. Pensad cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad. ¿Por qué hizo eso? Porque era el único que podía redimir la raza caída. No había un ser humano en el mundo que estuviera sin pecado. El Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso su manto real y corona regia y revistió su divinidad con humanidad. Vino a morir por nosotros, a yacer en la tumba como deben hacerlo los seres humanos y a ser resucitado para nuestra justificación. Vino a familiarizarse con todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Se levantó de la tumba y proclamó sobre el rasgado sepulcro de José: yo soy la resurrección y la vida. Uno igual a Dios pasó por la muerte en nuestro favor. Probó la muerte por cada hombre para que por medio de él cada hombre pudiera ser participante de vida eterna. Entonces, su resurrección asegura nuestra justificación y asegura nuestra vida eterna. Sí, pero ¿cómo nos lo asegura? Bueno, Él ya lo hizo, ya abrió la ruta. Nosotros lo que debemos hacer es creer y vivir en esa fe. Eso es lo que nos toca hacer. Una tumba sellada. Interesante. Aquí esto estuvo pero emocionante. Una tumba sellada. Aquí vamos a demostrar muchas cosas que se viven en el presente a nivel religioso. Toda la esperanza de Israel yacía en un aparente fracaso. Los israelitas, cuando Cristo vino por primera vez, creían que el Mesías vendría a quebrar el yugo romano y la gloria que Israel tuvo un día la volvería a tener nuevamente. La gloria que tuvo en tiempos del rey David. Y la lección nos menciona algunos ejemplos. Judas traicionó a Jesús, según Lucas 22, 3 y 4, y Juan 13, 26 y 27. Los sacerdotes y los ancianos exigían su muerte, según Mateo 26, 59 y Mateo 27, 20. Sus discípulos lo abandonaron, Mateo 26, 56. Pedro, que dijo que iría con él hasta la muerte, lo negó 3 veces, Mateo 26, del 69 al 75. Y el mismo Jesús estaba muerto y encerrado en una tumba custodiada por guardias romanos. En la lección anterior analizábamos que todo esto ya Jesús lo había predicho. Pero vean qué contradictorio. ¿Cuántas veces Él les habló de su muerte? Mateo 16 del 21 al 23. Mateo 17, 22 y 23. Mateo 20 del 17 al 19. Mateo 12, 39 y 40. Marcos 9 del 30 al 32, Lucas 9, 44 y 45, Lucas 18, 31 al 34. En todos esos textos Jesús les había hablado de su muerte, que era necesario que padeciera, pero al tercer día resucitaría. Ahora, vean algo contradictorio. Sus discípulos no lo quisieron entender.
Y la semana pasada analizábamos de que los discípulos tuvieron un sufrimiento sin fundamento. Sufrieron porque quisieron. Si Jesús ya se los había dicho, que Él tenía que padecer, tendría que morir, pero al tercer día Él resucitaría. Entonces era para estar tal vez pacientes, esperando el momento de la resurrección. Sí, pero ellos no lo quisieron entender. Pero sí hubo un grupo que lo quiso entender a su conveniencia, y esos fueron los sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué digo que lo entendieron? Bueno, porque al más de alguno de ellos escuchó, ya sea directamente de Jesús o de uno de sus seguidores, de que el maestro había dicho que resucitaría. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, tomaron alianza con el Estado, fueron a quejarse al Estado romano y fueron a pedir que se sellara la tumba y que se pusiera vigilancia. 100 soldados fueron enviados, dice el Espíritu de Profecía, a cuidar esa tumba. Tremendo. Ahora, ¿cuál era el temor? ¿Cuál era el miedo? Bueno, si realmente Jesús resucitaba, ellos iban a quedar como mentirosos, como gente que envidiaban a Cristo. Entonces, para poder cubrirlo, ellos mandaron ese asunto y dijeron, pues no vaya a ser que los discípulos se lleven el cuerpo y anden diciendo que resucitó. Interesante. Pero este tipo de situaciones solamente logró que la victoria de Cristo sobre la muerte fuese más exaltada todavía en toda su plenitud. Entonces el contraste está en que sus discípulos no quisieron comprender lo que Jesús les decía sobre sus padecimientos y resurrección. Sin embargo, sus enemigos sí tomaron cuenta el aspecto de la resurrección. Y por si acaso mandaron a sellar la tumba y a ponerle vigilancia. Quiero compartir lo que dice la sierva del Señor en Historia de la Redención, la página 237. Aunque los dirigentes judíos habían llevado a cabo su malvado propósito de dar muerte al Hijo de Dios, su aprensión no disminuyó ni murió su envidia. Mezclado con el gozo de la venganza satisfecha, se hallaba siempre presente el temor de que su cadáver, que yacía ya en la tumba de José, surgiera de nuevo a la vida. Había temor porque resucitara. Y mire usted qué sentimiento, a pesar de que esa venganza había sido satisfecha. ¿Cuántas personas hay que buscan venganza hoy en las iglesias, no? Estoy hablando de las iglesias adventistas. En las otras ya se sabe que también, pero estoy hablando de iglesias adventistas, en todos sus estratos. ¿Cómo hay venganza? ¿Cómo hay odio? ¿Cómo hay rencor? Y decimos ser un pueblo santo, tremendo. Y aquí no estoy hablando de gente extraña, estoy hablando del pueblo de Dios, de los líderes religiosos, los sacerdotes, los que tenían el poder de legislar. Estaban contentos porque había sido satisfecha su venganza, pero había temor porque se cumpliera el asunto de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, los principales sacerdotes y los fariseos comparecieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Imagínense, ellos sí estaban seguros de eso, sus discípulos no. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Vean ustedes Satanás obrando en la mente del que se deja engañar.
Si tú te dejas engañar por Satanás, él te dará ideas fabulosas. Y qué lógico y razonable lo que estaban planteando. Y será el postrer error peor que el primero. Y ella cita Mateo 27, 62 al 64. Pilato, tal como los judíos, tenía muy pocos deseos de que Jesús se levantara con poder para castigar a los que le habían dado muerte. De modo que puso un grupo de soldados romanos a las órdenes de los sacerdotes. Les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y ella cita Mateo 27, 65 al 66. Ahora ojo, los judíos comprendieron la ventaja de tener esa guardia junto a la tumba de Jesús. Pusieron un sello en la piedra que cerraba el sepulcro, de manera que nadie pudiera moverla sin que se supiera. Y tomaron todas las precauciones necesarias para que los discípulos no pudieran llevar a cabo ningún engaño con respecto a su cuerpo. Pero todos sus planes y precauciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. Tremendo. Y la página 724 del Deseo de toda la gente dice: así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. O sea que ellos fueron los que se embarraron más. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. ¿Cuál era el miedo? Si Jesús era un charlatán y un engañador, ¿cuál era el miedo? ¿Por qué tanto espectáculo con la resurrección? Eso, su actitud demostraba que en sus corazones tenían temor de que Jesús resucitara. O sea que de alguna manera ellos le daban la razón a Jesús. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. Ha resucitado, era la lección del día lunes. ¿Quiénes se involucraron directamente en la resurrección de Cristo? Bueno, según Mateo 28 del 1 al 6, un ángel estuvo involucrado, un ángel poderoso que tiró la piedra a un lado y su resplandor hizo que los soldados cayeran como muertos. Juan 10, 17 y 18, pues bueno, Cristo mismo intervino en su resurrección. Y Romanos 8:11 nos habla de la intervención del Espíritu Santo. Ahora aquí viene algo bastante interesante, porque parece ser que los primeros testigos de la resurrección de Jesús no fue ninguno de los creyentes, fueron los guardias. Los guardias fueron los primeros. Quiero compartir con ustedes lo que dice la página 96 de Exaltada Jesús con respecto a Mateo 28:4. Al resucitar a Cristo de los muertos, el Padre glorificó a su Hijo delante de la guardia romana, delante de las huestes satánicas y delante del universo celestial. O sea, fue un espectáculo para la guardia, para Satanás y sus súbditos y para todos los súbditos de Dios. Un ángel poderoso descendió vestido con la panoplia del cielo, ahuyentando las tinieblas a su paso. Le tuvieron miedo los ángeles satánicos. Y después de romper el sello romano, hizo rodar la piedra del sepulcro como si hubiera sido un pedrusco, deshaciendo en un instante el trabajo que había realizado el enemigo. Terrible. ¿Cuánto le costó a Satanás construir su mentira, construir su farsa? Y un ángel del Señor lo destruyó en menos de un segundo. Increíble.
Se oyó la voz de Dios que llamaba a Cristo de su prisión. La guardia romana vio a los ángeles celestiales postrarse reverentemente delante de aquel a quien ellos habían crucificado, en tanto que el Señor proclamaba sobre el sepulcro abierto de José: yo soy la resurrección y la vida. ¿Podemos sorprendernos ante el hecho de que los soldados cayeran en tierra como muertos? ¡Qué espectáculo el que vieron los soldados! Increíble, tremendo espectáculo. Pero por ahí dicen que por la plata baila el mono, por la plata baila el sacristán y por la plata baila el lamezuelas. Y en Mateo 28 del 11 al 15 vemos la actitud de los dirigentes judíos. Fueron capaces de darles mucho dinero para que aquellos hombres callaran. Sí, pero el trabajo no fue completo. Porque si el gobernador se da cuenta de que ustedes, de lo que ustedes digan, de que ustedes se durmieron, nosotros vamos a intervenir para que no les vayan a hacer nada. Tremendo. O sea, recibieron mucho dinero, pero tenían que aceptar que se durmieron. Y si los superiores pues los castigaban por haberse dormido, entonces el Sanedrín iba a actuar. ¿Ustedes pueden ver la alianza de iglesia-estado? Para echarle la contra al Hijo de Dios y a sus discípulos, esa historia va a volver a repetirse. La unión de iglesia-estado para destruir al pueblo de Dios. Tremendo. Lo secular unido con la mentira. ¿Cuál es la reacción de esta gente? ¿Cómo quieren arreglarlo todo con dinero? ¡Qué triste! Vemos que esto es viejo, todas las cosas se arreglan con dinero. Y es la misma actitud que vemos dentro también de nuestras iglesias. Cómo se quiere acallar la verdad con cartas, con regalías, con posiciones. Es la misma situación. Y todo por odio a la verdad. Qué tremendo. Cómo se repite la historia. Y todo lo que hemos visto que ha ocurrido en la historia bíblica, así va a terminar la historia finalmente. Eso es lo que nos espera. Esa alianza entre iglesia y Estado para unirse en contra del pueblo de Dios y dar el asalto final a los discípulos de Cristo. Pero bueno, ya vimos que Satanás se esfuerza para crear sus artimañas, invierte mucho tiempo, pero así como aquel ángel poderoso desbarató inmediatamente toda una obra de engaño, de igual manera el Señor actuará por sus hijos y va a desmontar todo el show que por año, imagínense ustedes cuánto tiempo le ha tomado al papado embriagar a las naciones y colocarse como líder. Ya está logrando colocarse ya como líder. Ya Europa lo ve como líder principal. ¿Cuántos años le ha tomado? Pero a Cristo le tomará segundos poder destruir todo ese aparataje. Todo. En un abrir y cerrar de ojos, todo será transformado. Unos para vida eterna y otros para condenación. No es invención. Está escrito.
Y lo único que hay que hacer es o descuidarse o prepararse para ese momento. En la lección del día martes, titulada Muchos se levantaron con él, quiero aprovechar la oportunidad para poder amarrar tres elementos importantes vinculados con el tema del santuario. El primero es el velo del templo que se desgarra cuando Cristo resucita, ya vamos a ver los detalles, las primicias y la gavilla mecida. Dos terremotos marcan la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Él dice, consumado es, Padre, con tus manos encomiendo mi espíritu, muere, viene un terremoto, no fue un temblor, un terremoto. No existía sismógrafos, ni el sistema de escalas de Richter, ni de Mercalli, y nadie tiene idea del terremoto, qué grado fue, pero fue un gran terremoto. Y la palabra dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ese velo era grandísimo. El hecho de que se rompiera de arriba a abajo aseguraba que ningún hombre lo estaba rompiendo. Quien lo estaba rompiendo es Dios. Y queridos amigos, ¿qué significaba eso? Lo que estaba detrás de ese velo era el arca del pacto. Adentro estaban los 10 mandamientos. Ahora, la presencia de Dios se manifestaba en la Shekinah. El sacerdote solo entraba una vez al año a oficiar por sus pecados y por los pecados del pueblo. Nadie podía entrar en ese lugar. Quien entraba moría. Aún el mismo sacerdote solamente podía entrar una vez en el año. Eso es conocido como el Yom Kippur. Ahora, al morir Cristo, ese velo se rompe de arriba a abajo. Imposible que un hombre pudiese romperlo, imagínense, y con un terremoto. Es que Dios se las sabe todas. Dios es mucho más vivo que Satanás. Si no hay terremoto, cualquiera pudo haber pensado, es que alguien puso una escalera y lo cortaron. No, ¿quién va a usar una escalera y en un terremoto va a intentar rasgar desde arriba el velo? Fue Dios mismo que al rasgar ese velo, Él estaba anulando completamente el matar corderos para obtener la remisión de pecados. Se estaban anulando las libaciones y las comidas que se hacían con cada sacrificio. Estaban eliminadas las fiestas y lunas nuevas y se estaban eliminando los sábados ceremoniales o los sábados de fiesta, que la mayoría eran sábados, eran llamados así sábados, pero esas fiestas caían entre semana. Cuando la fiesta caía en el sábado del día del Señor, se le llamaba el gran día del sábado, así como en la ocasión en que Cristo murió, el gran día del sábado. Era cuando la fiesta caía en sábado, pero si caía en lunes o en martes, miércoles, jueves o viernes, esa fiesta era un sábado ceremonial. Todo eso es lo que fue anulado con la muerte de Cristo. No el sábado, no el séptimo día, ese día no fue anulado. Fueron anulados esos sábados, podríamos decir sábados falsos, eran sábados festivos, porque sí fueron establecidos dentro del ritual del santuario. Entonces, todas esas fiestas, lunas nuevas, las libaciones y las comidas, todo eso fue anulado. El matar el cordero fue anulado. Dios estaba rompiendo todo eso definitivamente. Ahora, quisiera hablar un poco acerca sobre la gavilla, y quisiera que entendiéramos bien el asunto de la resurrección de los que se levantaron. Porque parece ser, como me lo manifestaba alguien por ahí, parece ser que el texto daba a entender otra cosa.
pero el mismo texto lo aclara. Y voy a leerlo, Mateo 27. Vamos a leer los versículos del 51 al 53. Y dice la palabra del Señor: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y vea que la Biblia es enfática al decir de arriba a abajo. ¿Por qué no solamente escribieron que el velo del templo se rasgó? No, dieron la razón por qué, bueno, dieron cómo fue, de arriba a abajo. Claro, si solo ponen el velo se rasgó, pues cualquiera entendería, bueno, se rompió, ¿verdad? Sí, pero ¿de dónde se rompió? No, la Biblia es enfática. Y si es enfática en eso es porque hay un significado relevante. Ya lo mencionamos. Ahora, el lugar que nadie podía ver y que el sacerdote entraba una vez al año, ahora lo podía ver cualquiera porque ya no tenía ningún significado. Ya todos esos sacrificios, todo ese ritual que encerraba el santuario fue anulado definitivamente. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Óigame, un temblorcito no va a romper rocas. Tuvo que haber sido un terremoto. Claro, la palabra no se conocía en aquel entonces. Solo, o sea, por eso los autores escribieron tembló la tierra. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mire qué interesante. Entonces, si lo tomamos así, parece ser que Jesús dice consumado es, muere, tiembla, se rompe el velo de arriba abajo y se abren los sepulcros y salen a resurrección, si leemos hasta allí. Pero ahora vean esto, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, aquí es donde quiero que analicemos lo que ha acontecido, porque todo el ministerio de Cristo se apegó a todo el ritual que se hacía en el santuario. Entonces, ya leyendo los 3 versículos, vemos que cuando las tumbas fueron abiertas, no salieron inmediatamente los muertos. Quedaron abiertas todo el tiempo que Cristo estuvo descansando. Y cuando Cristo resucitó, estas personas salieron de los sepulcros. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el santuario? Y aquí viene lo emocionante, queridos amigos. Mis hermanos ya lo saben. Cuando se mecía la gavilla en agradecimiento a Dios por los frutos que Él había derramado durante el año para el pueblo, y el pueblo reconocía la misericordia de Dios al permitirles el fruto de la tierra, se escogía con anticipación el terreno de donde se cortaría la gavilla para ser cortada. Entonces se echaban suertes para ver en qué familia del pueblo caería el privilegio de que de su terreno fuese cortada la gavilla. Entonces, una vez que ya se sabía qué terreno iba a ser, entonces se marcaba aquel terreno. Nadie podía entrar. Y si por accidente algún animal entraba, entonces ese terreno ya no era escogido y se echaban suertes nuevamente para poder elegir otro. Una vez elegido, ese terreno se marcaba y de allí se cortaría la gavilla mecida. Interesante. Cuando Cristo murió, el terremoto que hubo abrió los sepulcros y el terreno de donde se tomarían las primicias quedó marcado. Cada tumba del santo que se abrió quedó marcada. Fueron marcadas las tumbas de santos de
toda la época de la historia de la humanidad. Ya vamos a leer eso en un momento. Hay dos significados relevantes con relación a los santos que se levantaron. Para empezar, ¿quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12 dice: he aquí la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos no son los que crea la Iglesia Católica. El Papa cree tener el poder para santificar, y esa es una de las razones importantes que el sábado tiene. Porque el sábado nos demuestra que solamente Jehová es nuestro Dios y solamente Jehová es quien nos santifica. Esto está en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Solo Dios puede santificar. Ningún papa de Roma tiene ese poder. Entonces, todos esos santitos que ellos se han inventado no están avalados por la palabra de Dios. Los santos, según la palabra de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No está diciendo los adventistas del séptimo día. Cualquiera podría decir, como ellos guardan los mandamientos. No. Tú puedes, si guardas los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesús y lo guardas al pie de la letra, tú serás un santo. Y Dios vendrá por ti. Hay muchos que llevamos el nombre de adventistas y no guardamos los mandamientos como debe ser. No cumplimos a plenitud la fe de Jesús. Hay una amonestación para nosotros a volvernos de nuestros malos caminos y enderezarnos, encuadrarnos con esa ley y con esa fe de Jesús. Ahora, si tú lo haces, entonces tú también serás parte de los santos del Altísimo. Entonces, hay dos significados relevantes con relación a los santos que se levantaron. La primera, estos santos fueron el testimonio de la resurrección de Jesús. Y en segundo lugar, es una vislumbre de la resurrección futura de los santos del Altísimo. Quiero compartir contigo lo que dice Primeros Escritos, la página 183 y 184. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. No solamente fue gente que murió en la generación de Jesús, no, eran santos que habían creído en el Evangelio, santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos. Y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. Ahora una tremenda pregunta. Y bueno, ¿y cuando salieron de sus sepulcros,
¿Cómo eran sus cuerpos? Porque, bueno, Moisés fue resucitado, pero fue llevado al cielo. Sí, pero el niño, los niños que resucitaron, Elías y Eliseo, pues se hicieron grandes y se volvieron a morir. Y el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, fueron resucitados, sí, pero con el correr del tiempo se volvieron a morir otra vez. Y estos que fueron resucitados por Cristo, esas primicias, esos primeros frutos, ¿cómo fue este asunto con ellos? ¿Se volvieron a morir? El deseo de todas las gentes, la página 744 dice: durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo resucitado de los muertos, y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús se le apareció a María Magdalena? Y ella le dice Raboni, que quiere decir maestro. Y claro, me imagino que saltó de ella el impulso de abrazar a su maestro. Pero ¿qué le dijo Cristo? No me toques, que no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿A qué subiría Cristo? ¿Saben ustedes que había habían dos servicios en el santuario? Uno era a las 9 de la mañana, donde se sacrificaba un cordero, y el otro era a las 3 de la tarde. Pues bueno, el corderito de las 3 ya no pudo fallecer, porque quien estaba muriendo era Cristo. Ahora, el día de la resurrección, despuesito de la Pascua, tenía que moverse la gavilla y presentarse los primeros frutos de la tierra. Cristo tenía una cita con su Padre a las 9 de la mañana en el cielo para presentarse con las primicias. Jesús resucitó de madrugada. Él tenía que ir a su Padre y presentarse ante Él y con los frutos de su obra para escuchar del Padre la aceptación de su sacrificio. Cuando ocurrió eso es que Cristo estuvo 40 días más acá para poderse presentar a sus discípulos. ¿Ven cómo la historia de Cristo en esta tierra está vinculada con el santuario terrenal? Cristo vino a seguir paso a paso, al pie de la letra, el ritual que había sido establecido para la redención del hombre. Claro, Él fue el creador de ese precioso proyecto juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora Él se sujetó a esta tierra. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas 4:4? Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Cuál ley? Esta preciosa ley de los sacrificios. Él vino con un propósito y cada paso de acuerdo a ese plan fue cumplido por nuestro Señor. Así que por eso Él no permitió que María le tocara, porque Él tenía que ir a su Padre con esas primicias y poder constatar de que el Padre había aceptado su sacrificio. Luego viene nuevamente y estos comienzan a parecerse a la gente y a dar testimonio. Muy interesante esa historia, muy interesante. Testigos del Cristo resucitado, dice la lección del miércoles.
¿Quiénes fueron esos testigos? María Magdalena y algunas mujeres, según Mateo 28, 1 y 5 al 7, Marcos 16 del 1 al 7, Lucas 23, 55 y Lucas 24 del 1 al 11. Pedro fue otro testigo, según Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. Los dos discípulos de Maús fueron testigos, Marcos 16, 12, Lucas 24, del 13 al 35. Todos sus discípulos fueron testigos, según Lucas 24, del 33 al 49 y Juan 20, del 19 al 23. Tomás fue otro testigo, Juan 20, del 24 al 29. Según 1 Corintios 15 y 6, se le apareció a más de 500 personas. Jacob fue testigo también, según 1 Corintios 15, 7. Pedro fue testigo también nuevamente en Juan 21 del 1 al 23 y a muchos otros antes de su ascensión, según Lucas 24 del 50 al 53 y Hechos 1 del 1 al 11. Y el apóstol Pablo también manifiesta ser testigo de haber visto a Cristo, según 1 Corintios 15, 8, cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él logró ver a Cristo y por eso el aguijón que quedó en sus ojos lo turbó hasta el día de su muerte, porque él vio a Cristo cara a cara. Amigo que me escuchas, ¿tú crees en la resurrección? ¿O sigues creyendo de que al morir vas para el cielo directamente? Queridos hermanos, ¿cómo debemos presentar esta verdad a los incrédulos? Interesante lo que dice la página 748 del Deseo de todas las gentes. En el trato que concedió a Tomás, ella va a describir la escena con Tomás. Tomás dijo: no, yo si no meto el dedo en sus heridas, yo no creo. Y bueno, le dijo Jesús cuando se apareció: toca. Y él le dice: Señor mío y Dios mío. Para nuestros amigos testigos de Jehová, que por años han negado que Jesús es Dios. Hoy ya enseñan que es Dios, pero es otro Dios. Es el mismo. Dios y el Padre y el Hijo son lo mismo. Son la misma divinidad. Y aquí Tomás, al tocar y meter el dedo, dice: Señor mío y Dios mío. No es una expresión: ¡ay, Dios! No, no, no. Él está convencido que está delante de su Señor y de su Dios. Y se está refiriendo a Cristo. Y Jesús le dice: has creído porque has tocado. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Tremendo eso. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores, para ti y para mí. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. No hay que pelear, ¿verdad? Que la gente a la fuerza entienda o crea. No. Mi misión es predicar el Evangelio. Ahí se sembró la semillita. El Espíritu Santo es el que lo va a dejar crecer si la persona lo permite. Qué lindo. Si Dios no obliga a nadie mediante su Espíritu, ¿por qué voy a obligar yo? Entonces, en Cristo tenemos un precioso ejemplo de cómo tratar a los incrédulos con esto. No les voy a meter a puro tubo lo que yo creo.
solamente lo voy a presentar. Con el tiempo, Dios hará su obra si la persona lo permite. Y finalmente, las primicias de los que durmieron. La palabra para primicias es aspargé, que significa un reconocimiento de Dios como proveedor. Indicaban que comenzaba la cosecha y revelaba la calidad del producto. Cristo salió de la tumba con un cuerpo humano glorificado, pero que aún conservaba las marcas de nuestra liberación como memoria de cuánto invirtió el cielo por nosotros. Marquitas que van a andar por toda la eternidad, marquitas que yo espero besar un día y dar las gracias por su sacrificio por mí. Esas marquitas estarán, va a ser el único recuerdo del pecado. No habrá otro. El pecado no volverá a levantarse nuevamente. El único recuerdo del pecado serán las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, la herida de su costado y las heridas en sus sienes. Tremendo eso, ¿eh? Nadie tiene que llevar marcas de su sufrimiento en esta tierra al resucitar. Nadie. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es que en la persecución me volaron la cabeza y bueno, en el reino de los cielos voy a andar con la gran cicatriz en el cuello. No. Es que no es tu cicatriz, ni tus heridas, ni las mías las que tienen poder aquí. Son las cicatrices de Cristo. Y como te digo, te repito, serán las únicas marcas que recordarán el pecado. Las únicas marcas que recordarán que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Y ahora el trabajo de su alma estará satisfecho al ver a los redimidos, aquellos que por fe creyeron en el sacrificio expreso en esas marquitas. Qué lindo, qué preciosa historia. Quiero compartir con ustedes la página 729 y 730 del Deseo de todas las gentes. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla. Vean ustedes que los que resucitaron con Cristo eran primicias. Sí, pero Cristo también era una primicia. ¡Tremendo! Dios mismo estaba presentando su sacrificio por amor del hombre. Ahora Cristo se convertía en la primicia de Dios. Tremendo eso. Y las primicias eran las primicias del sacrificio de Cristo. Hermoso. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Lo que estábamos hablando hace un rato. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoja a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. ¡Qué maravilloso! Hay vida después de la muerte. No hay reencarnación, amigos Hare Krishna.
amigos de la fe Bahá'í, no hay reencarnación. Amigos de las religiones orientales, no hay reencarnación. Después de la muerte hay una resurrección para vida y hay una para muerte. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el único principio? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuidado, mis amigos testigos de Jehová. Jesús no es otro Dios. Es Dios. Es uno con su Padre. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, ¿cuál será tu respuesta ante esta tremenda obra que el cielo realizó por tu salvación? Quiero finalizar este estudio con estas impresionantes palabras reveladas a la sierva del Señor en Fundamentos de la Educación Cristiana, la página 251. Vosotros no os pertenecéis. Jesús os ha comprado con su sangre. No sepultéis vuestros talentos en la tierra. Usadlos para Él. Sea cual fuere la ocupación en que estéis empeñados, llevad con vosotros a Cristo. Si encontráis que estáis perdiendo vuestro amor por vuestro Salvador, abandonad vuestra ocupación y decid: aquí estoy, mi Salvador, ¿qué quieres que haga? Él os recibirá con bondad y os amará sin reservas. Perdonará abundantemente, pues es misericordioso y paciente y no quiere que ninguno perezca. Jesucristo se ha dado a sí mismo como una ofrenda completa a favor de cada hijo e hija caído de Adán. ¡Oh, qué humillación soportó! ¿Cómo descendió paso tras paso, más y más bajo en el camino de la humillación? Sin embargo, no degradó nunca su alma con una sola mancha inmunda de pecado. Todo esto lo sufrió para poder exaltarte, limpiarte, refinarte y ennoblecerte y colocarte como coheredero con Él en su trono. No me preguntes cómo ni por qué. ¿Cómo afirmarás tu vocación y elección? ¿Cuál es el camino de la salvación? Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por más pecador que seas, por más culpable, tú eres llamado, eres escogido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La sangre de Jesús es un pasaporte infalible por el cual todas tus peticiones pueden acceder al trono de Dios. Querido amigo, no te hablo de religión, te hablo de Cristo, la perla de gran precio. Échate en sus brazos. No hay nada que tú no puedas resolver que Él sí puede resolver. A veces nuestros pensamientos se imaginan cosas. Lo que los grandes maestros falsos de la religión han enseñado con respecto a Dios no es el verdadero rostro del Padre.
Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él, dice el Señor. No esperes que otros te cuenten la historia. Ven tú y cuenta tu historia. Escríbela y vive para Dios con honor. Que el Señor te bendiga.